Podcast Spainsafe, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Spainsafe, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. Nos acompaña Jordi Borràs, del Departamento de Gestión de GES Iuris Asset Management, para hablar sobre la inversión sostenible en los mercados emergentes. Bienvenido, Jordi, a los podcasts de Spainsafe. Buenas tardes, bienvenido. Jordi, como especialista en mercados emergente dentro de GES Iuris, ¿qué ofertas y cómo gestionáis las oportunidades ISR dentro de vuestra actividad? Bueno, dentro de GES Iuris tenemos distintos productos que invierten en mercados emergentes, ¿vale? Pues tenemos un producto especializado en renta variable emergente y otras SICAVs pues que, bueno, por fruto del ordenamiento económico que está cogiendo el mundo, pues también invierten en mercados emergentes, ¿no? Lo que pasa es que el enfoque ISR en concreto lo canalizamos o lo centramos en el fondo I2 Desarrollo Sostenible ISR, ¿no? Entonces, este es un fondo que tiene la categoría de renta fija mixta internacional. Eso quiere decir que invierten en títulos de renta fija y luego tiene la potestad de invertir un 30% en renta variable, ¿vale? Esta es una potestad que históricamente pues, se ha utilizado poco, pero actualmente pues, la estamos ejercitando básicamente por dos motivos. Uno es por el contexto actual de tipos, es decir, nos cuesta obtener rendimiento financiero en la parte de renta fija. Y el segundo motivo es porque pues bueno, el mundo emergente va ganando peso dentro del ordenamiento mundial y creemos muy interesante pues, la inversión en estos mercados, ¿no? Como os comentaba, por la parte de la renta fija, pues cuesta encontrar un rendimiento financiero, pensar pues que los tipos, no en áreas emergentes, pero sí, pues están en niveles cercanos a cero, incluso negativos en muchos tramos en Europa, y cuanto mayor calificación pues tiene un emisor, pues menos rendimiento financiero da en la emisión, ¿no? Tened en cuenta que en nuestro fondo las emisiones de renta fija nos dan, por el tipo de organismos en los que invertimos, pues un 76% de las emisiones tienen calificación AAA, el 7% es una menos y el 16% son triple B positiva, ¿no? Triple B más, ¿vale? Entonces, y todo ello con una duración de un año, 1,09 años. Si vamos al mercado de tipos de interés, pues con estas calificaciones y esta duración tan corta, pues los tipos están prácticamente a cero, ¿vale? Y es por esto que recientemente hemos tenido necesidad de ir incrementando los pesos en renta variable. Este es un fondo que tiene una especialización muy concreta en organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo, ¿vale? ¿Qué son estos organismos? Estos organismos son instituciones, ¿vale?, que tienen en su accionariado, tienen una base gubernamental, es decir, la forman a gobiernos y estados miembros, ¿vale? Y pues en su actividad pretenden canalizar recursos pues, hacia proyectos de desarrollo económico, ¿no? Antes de seguir con esto, quiero hacer un poco un hincapié. Es decir, a nosotros nos preguntan muchas veces, oye, ¿es posible hacer ISR en mercados emergentes? ¿Vale? Y nuestra respuesta es rotunda, es decir, es en mercados emergentes donde nosotros encontramos más oportunidades de hacer ISR. ¿Por qué? Porque nuestro fondo está muy centrado, ¿vale?, en lo que es la componente más social,
Y por social entendemos social económica, que van las dos muy ligadas de la mano, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ISR, pues rápidamente nos vienen pues, los criterios ESG, ¿no? Más estándares. A nivel de mercado, a nivel global de mercado, pues nos encontramos que mucha gente se está centrando más en el componente E, ¿no? En la parte de medioambiental y toda la economía verde que se dice, pero a nosotros nos ha gustado más centrarnos en el tema social, ¿no? En la S del ESG, ¿no? Entonces, el tema ISR es un tema de mercados emergentes y esto lo afirmamos rotundamente, ¿no? Entonces, como os contaba, invertimos en estos tipos de organismos, ¿vale? Afortunadamente, y digo afortunadamente porque en los últimos años ha habido una proliferación de estos organismos. Hoy, en la actualidad, podríamos decir, nosotros tenemos catalogado aproximadamente unos 200 a nivel mundial. De estos 200 no te sabría decir pues cuántos están domiciliados en mercados emergentes, pero sí que es un porcentaje, yo diría que entre el 85%, que dedican su actividad en mercados emergentes, ¿vale? Aparte de los multilaterales, pues están los bilaterales, ¿vale? Y los organismos bilaterales lo que hacen es poner en conexión entre pues, los captadores de recursos y los destinatarios finales de estos recursos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que alineamos nosotros es en base a todos estos proyectos nos intentamos alinear con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y ahí vinculamos pues, con los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y la consecución de las 169 metas que cada uno tiene, ¿no? Al inicio nosotros nos pusimos en colaboración con una empresa consultora de aquí de Barcelona que se llama I2 Social Impact, pues de ahí el nombre que tiene el fondo, ¿no? Y ella nos hace un asesoramiento en esta materia, ¿vale? Fue ella la encargada de analizar todo este tipo de organismos, ¿vale? Y en este análisis lo primero que hizo pues, fue bueno, seguir los estándares de análisis pues, más occidentales, pues, los que comentábamos antes, todo lo relacionado con el ESG, pero que encontramos que son un tipo de organismos que están muy focalizados en objetivos de desarrollo social y evaluarlos en base a criterios ESG, pues quizá no era lo más conveniente, ¿no? En base a esto, creamos una metodología propia, ¿vale? Que en esto nos ayudó KPMG, ¿vale? Para evaluar este tipo de organismos y en los que, aparte de sin obviar todo lo que son los criterios ESG, sí que dábamos mayor ponderación a todo el tema del impacto social, ¿no? Vale. Resumiendo, todo esto pues acaba en un scoring propio donde nosotros realizamos una puntuación a este tipo de organismos y una vez pues cumple los estándares mínimos que exigimos, pues invertimos en ellos, ¿vale? Esto sería, bueno, un poco la metodología del fondo, ¿no? Vuestra metodología. Y Jordi, según indicabas, al valorar las inversiones en economías emergentes, parece que suele haber un antagonismo entre valoración financiera y valoración ESG de las inversiones. Sí. ¿Cómo lo hacéis desde el fondo GESIURIS y los Desarrollo Sostenible ISR para aprovechar las calificaciones financieras occidentales, sí, para desarrollar la sostenibilidad y empoderar a las economías emergentes? Aquí surge no un problema, pero sí una cuestión, ¿no? Que es decir, es cierto que los criterios de evaluación pues, son tradicionales y los occidentales.
Lo que pasa que en economías emergentes te puedes encontrar que dentro de una misma economía, ¿vale? Te puedes encontrar pues con zonas con muy diferente nivel de desarrollo económico. El caso más flagrante es China, ¿no? En China pues tú tienes toda la zona de Shanghái y todo el entorno relacionado con Shanghái y muchas provincias de China pues que ya tienen un nivel de vida, de desarrollo muy desarrollado, no a nivel desarrollado, pero cercano. Y en cambio, pues tienes las zonas rurales donde todavía hay un nivel de desarrollo por hacer muy importante, ¿no? Entonces, a la hora de evaluar dentro de un mismo país, te encuentras que deberías aplicar diferentes criterios. Esto pues es una cuestión. Pero bueno, a lo que me preguntas, pues aplicamos pues criterios financieros como los que podríamos aplicar a distintas emisiones de mercados desarrollados, y a estos se les tiene que añadir pues ciertas primas de riesgo, ¿no? Que decimos, como son riesgo país, pues riesgo de desinformación, que todo esto penaliza a todo este tipo de países y emisiones. Ahora bien, lo importante, como os decía, nuestro foco de atención son organismos multilaterales. ¿Qué son organismos? Como comentaba, en el accionariado de estos organismos, pues lo forman gobiernos, ¿vale? Y los propios estados. Esto quiere decir que podemos encontrarnos en emisiones que puede ser, por ejemplo, que esto lo hemos visto, un Africa Development Bank que te realiza una emisión, pero como dentro de ese accionariado tiene pues, a Estados Unidos, el propio Estados Unidos actúa de avalador de la emisión, con lo que la emisión, aunque sea de una entidad africana, puede salir a mercado con una AAA, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que está claro que si un organismo africano sale al mercado a pedir recursos para realizar proyectos con la finalidad que sea, pues la prima de castigo que tiene por parte del mercado es alta, ¿no? Pues si lo hacen este tipo de organismos, al tener el aval de estos estados con alta calificación, pueden emitir pues estas emisiones a tipos como los que tiene su avalador. Eso quiere decir que el African Development Bank a 2 años, 3 años, se está hoy financiando por debajo del 1%, cuando un banco comercial pues, africano pues, puede estar a niveles del 7-8%, ¿no? Aparte, muchas emisiones son en dólares, muchas emisiones son de las que hay en países emergentes. Es cierto que hay muchas emisiones en divisas emergentes, con lo cual también está sujeto ahí a niveles de volatilidad altas, pero ya te digo que la mayoría de inversiones que a nosotros accedemos son todas en divisa dólar, ¿vale? Y Jordi, de estas inversiones que realizáis desde GESIURIS y dos, Desarrollo Sostenible y ISR, ¿podrías poner algún ejemplo de proyectos que habéis apoyado y que son significativos por su impacto social que ha tenido? Sí, muchísimos. Mira, tú piensas que tenemos, desde inicios del fondo hemos financiado ya, calculamos alrededor de 1.800 proyectos, ¿vale? De estos 1.800 proyectos, los que afectan a economías emergentes tienen una ponderación, tienen un peso muy importante. Mira, en 2017 el 61% de los proyectos en los que
participamos estaban en economías emergentes. En 2018 el peso fue de 77 y en 2019 el peso llegó al 81. ¿Vale? ¿Por qué se debe este incremento del peso en emergentes? ¿Vale? Es cierto, obviamente, que hay un incremento de emisiones en estos mercados, ¿vale? No solo en temas ISR, es que lo que decía al principio, o sea, hoy en día estamos viviendo un cambio en el ordenamiento económico internacional y el mundo emergente, o sea, Asia en concreto, pues cada vez contribuye más al crecimiento mundial, ¿no? Incluso nos encontramos organismos pues como el KfW alemán, que se está centrando en financiar proyectos en mercados emergentes cuando en un origen solo lo hacía aquí a nivel europeo, ¿no? Y te decía que hay un mayor incremento y por lo que decía también al principio es donde encontramos más impacto social en proyectos que se desarrollan en estos países. Ejemplos, pues mira, no quiero alarmar, pero a la hora de citar proyectos y países, participamos en un proyecto en Senegal, ¿vale? Un proyecto en Cap des Biches, en el que se financió junto con el IFC y cofinanciado por el DFC, ¿vale? Un proyecto que se dedicó a construir una central de generación eléctrica, ¿vale? Y que sustituía a una anterior que estaba en funcionamiento, ¿vale? En temas sociales hemos participado en proyectos en México, ¿vale? En México en concreto, pues hubo todo un proyecto que se llamó MX Social Protection System, ¿vale? Que lo que era un proyecto que tenía un presupuesto de 492 millones de euros, ¿vale? Que el programa en concreto se llamaba Próspera, ¿vale? Y bueno, lo que buscaba era pues dotar de un sistema integrado de protección social pues a todo un conjunto de población, ¿no? En temas medioambientales, participamos en Madagascar en un programa que consistía en dotar de recursos a todo el Sistema Nacional de Parques Naturales, ¿vale? Dotarles de los recursos necesarios para que estos tuvieran pues capacidad de mantenimiento de lo que son los parques naturales, ¿no? Te cito dos últimos proyectos, uno que nos ha hecho especial ilusión, que además es muy reciente y es de la semana pasada, ¿vale? A esta pudimos acudir a mercado primario, ¿vale? Fue una misión que hizo el IFFM, ¿vale? Es el International Finance Facility for Immunization, ¿vale? Que es un programa que captó recursos para financiar a COVAX, ¿vale? COVAX, que es un programa de vacunación en las zonas de bajos niveles, en países de bajo nivel de ingresos, ¿vale? Esta agencia internacional, que el IFFM, tiene de accionistas a la conocida a la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿vale? Y son los que se encargan de todo el proceso de vacunación. Hasta ahora han financiado proyectos de vacunación pues de enfermedades pues muy centradas en estos países, pero ahora se han centrado pues en ayudar también a superar el tema del COVID a estos países, ¿no? Países que de por sí no tienen capacidad ni de acceder ni de comprar las vacunas que se están fabricando. Y por último, ya también uno que ha sido un poco distinto a lo que hemos comentado hasta ahora de los organismos multilaterales o bilaterales, hicimos una suscripción de un bono verde, ¿vale? De una empresa china que se llama Suifa,
¿vale? Suifa, esta es una empresa que está en la provincia más poblada de China, en Shandong, ¿vale? Y es la que hace todo el tratamiento, pues, de aguas, todo el tema de potabilización, sistemas de regado, pues todos los recursos hídricos de la zona, ¿no? Esta es una misión que pudimos acudir en mercado primario, como he dicho, y aquí con esta misión hemos dado un paso más, es decir, no hemos esperado a que sean los organismos a que pues den la financiación a la empresa y nosotros a comprar el organismo, sino que directamente hemos podido suscribir la emisión con la empresa. Estos son ejemplos concretos, pero ya os digo que son un total de 1.800 proyectos los que lleva el fondo colaborando y financiando desde la creación en 2016. La verdad que sí, una gran trayectoria, Jordi. Has participando en proyectos que has destacado como Senegal, México, Madagascar, sí, en la participación de COVAX, pero me quería fijar un poco en lo que has comentado del bono verde de Suiza, sí, y has hablado sobre, bueno, la política de inversión en renta variable, que el fondo de Fiduciary 2 que tenéis. Sí. ¿En qué tipo de compañía y qué tipo de infraestructuras promueven y a través de este fondo? Mira, como he comentado al inicio, la facultad de invertir en renta variable no era la filosofía puramente inicial del fondo. Lo que pasa que, oye, todo el tema del ISR y en general de la inversión de impacto, pues es una tendencia que está aquí, que ha venido para quedarse y con el que todo el mundo comulga. Es evidente que nadie puede oponerse o nadie ve con malos ojos el tema de la inversión de impacto. Lo que sí es cierto es que la gente necesita rendimiento financiero, es decir, si tú no das rendimiento financiero a la inversión de impacto, pues es muy complicado que la gente participe, ¿no? Aquí hay dos cosas. Una, el tema de la inversión en renta variable, nosotros lo abordamos en búsqueda del rendimiento financiero, pero para nosotros era muy importante no perder la filosofía y sobre todo la pureza del fondo, ¿vale? Porque para nosotros este es un fondo pues muy puro de inversión de impacto y donde somos muy meticulosos en toda su metodología, como he ido explicando. Hoy esta es una tendencia que ha venido y está aquí e irá a más, esto lo tenemos todos claro, pero es muy importante que no se venda cosas como ISR, como es ESG o como inversión de impacto que no lo sean realmente, porque si no puede provocar mucho desconcierto. Pero sin alargarme más, te explico. Entonces, en base a continuar con la pureza del fondo, nos planteamos qué tipo de renta variable podíamos incluir. Y en esto, para esto nos valimos de una base que tiene el Banco Mundial, ¿vale? Donde ahí incluye todas las empresas que cotizan todas las empresas cotizadas que desarrollan proyectos de infraestructuras en países en vías de desarrollo, ¿vale? Esta es la base sobre la que analizamos la renta variable. Hay un total de, no sé cuántas compañías son, 300 y pico, que son las que están dentro de nuestro universo de inversión. De estas 300 y pico, hay muchas que están en países emergentes y lo que exigimos es que estas empresas hayan realizado estos proyectos de infraestructuras y que a su vez para el desarrollo de estos proyectos se hayan financiado vía el tipo de organismos que componen la filosofía del fondo, es decir, los multilaterales y bilaterales. Es decir, que cuando analizamos una ENGIE, por ejemplo, o una Suez que ha desarrollado un proyecto de aguas residuales en México, lo que identificamos es que antes del desarrollo del proyecto tuvo una captación de un organismo multilateral y que entendemos que esa captación fue destinada pues al desarrollo de
todo el proyecto de tratamiento. All Mutual es una entidad pues, financiera con sede en Sudáfrica, ¿vale? Es banca comercial, banca aseguradora y tal, pero también muy comprometida con todo el desarrollo social en Sudáfrica y en el continente africano, ¿vale? Y esta pues es una compañía que tenemos en cartera del fondo y esta pues ha desarrollado toda una planta solar fotovoltaica en Sudáfrica y por este motivo pues la podemos incluir dentro de nuestra cartera de inversión. Jordi, vamos terminando ya. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, como a modo de conclusión, primero de todo, agradeceros la oportunidad que nos habéis dado, ¿vale? De exponer nuestro fondo. Más que de exponer nuestro fondo, de exponer la temática, es decir, somos defensores y convencidos de la temática y creemos que se realiza una labor social muy importante a través de, pues de estos productos. Y nada, señalamos que esta es una apuesta de GESIURIS por esta temática y que otorga un hecho diferencial. Primero es que es una inversión líquida, tiene una valoración diaria, da acceso a todo tipo de inversor, a todo tipo de inversor a la inversión de impacto, es decir, tanto no solo el institucional, sino que el inversor retail puede entrar y generar una inversión de impacto y lo más importante es que no hay importes mínimos, es decir, cada uno puede contribuir, aportar su grano de arena pues en función de sus capacidades. ¿Vale? Y en esto no discriminamos ni en el momento de entrada ni en la salida. Nada más, agradeceros vuestro tiempo y muchas gracias por todo. Pues muchísimas gracias a ti, Jordi Borràs, del Departamento de Gestión de GESIURIS Asset Management, por acompañarnos a estos podcasts de SpainSafe y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Hasta la siguiente. Podcast SpainSafe, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.